comprobar, dame un segundito que el audio es bueno. Sí, parece que el audio es bueno. De todas formas, durante toda la charla, como tenéis la opción de hacer preguntas, si en lugar de preguntas, pues lo que resulta es que dejáis de oír o que hay algún problema con el vídeo, etcétera, decidlo también para que seamos capaces de poder supervisarlo. La charla de hoy, bueno, vamos a dejar un segundito más, que están entrando un montón de asistentes ahora. La charla de hoy, como ya sabéis, va a ir, a pesar de que el título es Netscaler en entornos Microsoft, vamos a dar alguna pincelada de ellos. Supongo que, aunque no haya estado muy detallado, pues como podéis imaginar, no se trata de ver cómo se integra o de ver el despliegue real en entornos de Microsoft. No se trata de hacer un despliegue ni ver los pasos a seguir, porque esos son procesos largos, no es algo que se haga de manera sencilla, pero sí saber dónde encaja Netscaler en estos entornos, por qué es un reemplazo natural, por decirlo de alguna manera, de alguno de los productos, qué aporta de extra a algún tipo de solución de Microsoft. Y, por supuesto, al principio, por poner un poco de antecedentes a la gente que hay, porque habrá participantes que no conozcáis lo que hace Netscaler, que no tratéis habitualmente con este tipo de soluciones, ni siquiera, a pesar de que tratéis con entornos de Citrix, ni siquiera con la nuestra, pues para que tengáis una idea, unas pinceladas de qué es Netscaler, cómo se posiciona, etcétera. Vale, parece ser que el audio funciona, tengo feedback de alguno de vosotros, entonces, si queréis vamos a empezar. Ya parece que la lista está más o menos estable, la lista de asistentes. Entonces voy a empezar ya con el webinar. Antes de nada quería deciros... Vamos a ver si... Ahora. Lo que nos cuenta la organizadora, podéis realizar, ya os lo he dicho, preguntas a lo largo de la sesión. No las vamos a responder online porque es difícil estar mirándolas continuamente, pero al final del chat, si queda tiempo, que sí quedará, intentaremos mirar alguna de las preguntas que tengáis para intentar responderla o por lo menos poneros en la dirección correcta de cómo buscar información si es algo que no podamos responder aquí sobre la marcha. Después habrá, cuando terminéis el webinar, os saldrá en la pantalla un cuestionario, si es posible que lo rellenéis para tener un poco de feedback vuestro sobre la reunión y lo que queráis contar, pues bueno, os lo agradeceremos. Y si tenéis dudas que no queréis preguntar ahora, queréis que sean offline sobre el webinar, sobre posibles webinars, etcétera, pues ahí tenéis la dirección de la responsable de marketing que organiza estos eventos, ana.alfaro@eucitrix.com, a la que podéis pues, hacerle sugerencias, etcétera. Bueno, vamos a entrar en harina. Citrix Netscaler en entornos Microsoft. Vamos a dar, como he comentado, unas pequeñas pinceladas primero de qué es Netscaler. Entonces, la presentación la vamos a tener estructurada de la siguiente manera. Vamos a contar qué es Netscaler en 2 palabras. Vamos a mostraros quién es Netscaler o dónde encaja en el mercado al que pertenece en 3 slides. Os contaremos cómo encaja Netscaler en 4 posibles escenarios, de 4 posibles despliegues, y vamos a ver Netscaler en 5 entornos Microsoft. Netscaler en 2 palabras. Para los que no tengáis idea de qué es Netscaler, la mejor manera de definirlo para tener una idea de qué es, a pesar de que sea mucho más, es un balanceador, un load balancer. Es cierto que los balanceadores, bueno, son elementos del pasado, así se llamaban antiguamente, y su tarea era exactamente esa, la de balancear carga, tener 2 servidores para dar un servicio determinado y pues dotar de alta disponibilidad, por supuesto, si uno cae el otro funciona, y cuando necesite un servicio que no puede ser dado con la potencia de un equipo, pues tener varias máquinas sirviendo el servicio y yo balancear la carga hacia ellos con el Netscaler. Esa era la tarea fundamental de un balanceador. Hoy en día la evolución de esta tecnología se llama Application Delivery Controller. No es solo el balancear, de hecho eso es una de las muchísimas funciones que tienen estos equipos, como por ejemplo, pues por supuesto el balanceo de carga, pero pensad en carga, a pesar de que esto inició como balanceo de servicios web, bueno, cualquier tipo de servicio se puede balancear
servidores web, servidores DNS, LDAP, servidores FTP, incluso líneas de comunicaciones, cualquier cosa se puede balancear. Además, para el tráfico que es web, no para los demás, que no se puede aportar todo este tipo de beneficios, pero sí para el tráfico web, se puede hacer con él un montón de cosas para optimizarlo. Se puede hacer compresión, se puede cachear el tráfico, las respuestas a las páginas pedidas, se pueden multiplexar las conexiones HTTP de manera que en pocas conexiones TCP entren muchas conexiones HTTP y eso reduce mucho la carga de los servidores. Hay una serie de optimizaciones, si buscáis dentro de Netscaler, nosotros lo llamamos FEO, Front End Optimization, son un montón de distintas funciones orientadas a optimizar el tráfico, especialmente pues ahora en la época del HTML5 y de los móviles. Puede ser eso que os pongo ahí, reordenar los ficheros de las páginas, es decir, los JavaScript, por ejemplo, que no se carguen al principio porque no es algo que favorezca la usabilidad. El usuario lo que tiene es que ver la página. Entonces, los ficheros CSS, los ficheros HTML tienen que estar en primer lugar, los JavaScript vienen después. El JavaScript a veces se puede embeber dentro de alguna de las páginas. Los ficheros gráficos se pueden comprimir, se puede reducir su tamaño, se pueden mostrar también en el momento en que se quiera, se comprime o se quitan espacios sobrantes y comentarios en los ficheros. Todo esto hace que se optimice de manera enorme el servicio de páginas web. ¿Qué más hace hoy día un Application Delivery Controller? Proteger el tráfico web. Los portales web, sin duda, los portales más sensibles, que son los que tienen información médica, económica, personal de los ciudadanos, etcétera, por ejemplo, la administración pública, pues son muy susceptibles de ser securizados, los que tienen datos bancarios, etcétera. Esta securización, las protecciones que hay que aplicar no son las que da un firewall, los tradicionalmente llamados firewalls de red o firewalls perimetrales, que hoy día también en su evolución se suelen llamar firewall de siguiente generación, los Next Generation Firewall. Esto no es el tipo de protección que hace falta. Estos tienen visibilidad a nivel 7, pero no protegen específicamente los aplicativos web por cuanto a la lógica de la aplicación. Es una tecnología distinta que veréis nombrada habitualmente como Web Application Firewall, WAF, y esta es la protección fundamental que hay que aplicar a un aplicativo web para evitar pues, ataques del estilo de cross-site scripting, SQL injection, navegación forzada, uso indebido de cookies y ataques de este estilo. Eso es algo que hoy día, no todos, pero prácticamente todos los Application Delivery Controller hacemos. Nosotros llevamos haciéndolo ya desde hace aproximadamente 8 años dentro del Netscaler. ¿Qué más hace un Application Delivery Controller? Como caso específico de la alta disponibilidad, del balanceo que se puede hacer, son balanceos entre data centers, bien sea por cuestiones de proximidad, es decir, dependiendo de la proximidad a un data center, te mando a ese data center o te mando a otro, o simplemente para tener un disaster recovery, o simplemente por balancear, distribuir la carga entre ellos. De múltiples maneras se puede tener esa opción de un balanceo geográfico, balanceo distribuido. Eso es algo que también hacen hoy día los Application Delivery Controller. En el caso de Netscaler, no en el caso de nuestra competencia, porque esto es algo que solo hacemos nosotros, optimización también de bases de datos. No hablamos solo de balancear, de poder tener varios servidores de bases de datos y mandar, distribuir la carga entre ellos, sino optimizarlo a través de distintas técnicas. Luego haremos un pequeño slide con 3 o 4 pinceladas. Podemos optimizar el tráfico a esas bases de datos para reducir la carga de los servidores, hacer que escalen de manera mucho más grande y también reducir el tiempo de las transacciones, hacer que la experiencia de usuario o de acceso de los aplicativos a bases de datos sea más rápida. Por supuesto, un punto en el que encaja de manera especial el Netscaler es en cualquier entorno de Citrix, XenApp, XenDesktop, XenMobile. Cualquiera de estos entornos tiene como pieza de entrada segura a la infraestructura y luego también como parte de la disponibilidad de esas granjas un Netscaler. Son tareas que se pueden hacer, lo que corresponde al balanceo, lo puede hacer cualquier Application Delivery Controller, pero determinadas tareas específicas como monitorización detallada de cada aplicativo, no asegurarnos que el puerto 80 escucha, sino que el storefront, que el XML Broker, que el Desktop Delivery Controller están de verdad
funcionando. Ese tipo de monitorización es específica que hace NetScaler. Y el acceso remoto sin necesidad de un cliente SSL VPN, aunque el NetScaler, como os digo ahí, también puede actuar como SSL VPN si así se requiere. Y luego hay unas funciones específicas que hemos introducido no hace mucho. Esto viene de la última versión para el mundo telco. El mundo telco, simplemente NetScaler no ha estado nunca dentro de él, no ha sido foco de desarrollo ni un mercado al que atacar por motivos, simplemente motivos corporativos, por decirlo de alguna manera. Y ahora la estrategia ha cambiado y va a haber presencia en el mundo telco. Entonces hay funciones que el NetScaler no tenía de redirección del tráfico de maneras específicas, de NAT a escala grande, a la que necesitan los operadores, Carrier Grade NAT, que alguna vez veréis por ahí como Large Scale NAT, balanceo de diámetro, que es un protocolo específico, una función específica, una evolución del radius que se usa habitualmente en telcos para temas de ingeniería de clientes, en el sentido de tarificarlos, mandarlos al servicio adecuado, etcétera. Bueno, todo esto es un mercado nuevo para nosotros, es una entrada nueva para NetScaler. Y, aunque no vamos a detallar más, pues hay otra serie de funciones adicionales dentro del NetScaler que proporcionan beneficios en más entornos. NetScaler en 3 slides. Para los que no lo conozcáis, y como nos ocurre a veces en clientes, nos dicen los clientes, bueno, esto suena muy bien, pero no quiero ser pionero, no quiero ser el primero que adopte esta tecnología, por si no funciona, etcétera. Cuadrante de Magic, el cuadrante mágico de Gartner. Supongo que muchos de vosotros lo utilizaréis, ya sea para esta tecnología o para cualquier otro, porque lo emiten para tecnologías de virtualización, lo emiten para gestión de contenido, para prácticamente cualquier ámbito dentro de la tecnología. Gartner hace análisis y estudios de mercado y de funcionalidades y propone un cuadrante mágico en el cual, como veis ahí, el cuadrante de líderes, el de arriba a la derecha, es, por decirlo de una forma, las tecnologías más solventes por funcionalidades y por presencia en el mercado, estabilidad de la empresa, etcétera. Bueno, pues NetScaler lleva 8 años consecutivos en el cuadrante líderes, junto con el otro que aparece ahí, que es nuestro competidor más directo, y al que entre otras cosas, por esa introducción tardía que vamos a hacer en el mundo telco, pues hay una diferencia en cuota de mercado que siguen teniendo con nosotros, pero ya veis que estamos en un puño y cuota de mercado poco a poco se le va ganando. Entonces, no hay por qué pensar que NetScaler es una tecnología nueva por ser menos conocida, especialmente que ese competidor nuestro, porque, como os digo, 8 años estamos en ese cuadrante como líderes. Y, por supuesto, NetScaler, por pertenecer a Citrix, no por otro motivo, tiene determinados beneficios específicos en entornos Synapse and Desktop que no tienen otras tecnologías. Otro estudio también reciente, este es anual, y aquí el que os propongo es el de 2014, pero en 2013 también seguía esta pauta. También estaba Citrix NetScaler visto por el mercado, no por esta empresa, sino esta empresa lo que hace es un análisis de mercado, pues visto por el mercado como el líder en todo eso que veis ahí. Son 6 categorías, busca la percepción del mercado en cuanto a quién es el líder en general, en cuanto a quién es el líder por precio, por rendimiento, etcétera. En las 6 categorías, las respuestas de todos los usuarios son esas que veis ahí, donde Citrix es percibido como el líder del mercado. Seguimos estando, como dijimos antes, en cuota de mercado por detrás de nuestro competidor principal, simplemente por ese tema del mercado al que ellos atacaron y hemos atacado nosotros. Pero la percepción es esa. Clientes, aquellos que piensan que, bueno, pues tienen ciertas reticencias a ser, vamos a decirlo de esta manera, conejillos de indias. Bueno, no vas a ser conejillos de indias. Las empresas que hay aquí listadas no son empresas que tienen algún NetScaler, sino que basan todo su application delivery en NetScaler. Y aquí tenéis Amazon, la empresa de servicios más grande del mundo, Apple, la empresa más grande del mundo con diferencia, tenéis proveedores como NTT, Verizon, Terramark, hay un montón de proveedores, tenemos proveedores también en España dando sus servicios a clientes a través de NetScaler,
y las .com más grandes del mundo, ahí las tenéis. Google, tenéis Yahoo, tenéis un montón de empresas. Los casinos online, los más grandes, etcétera, son Netscaler. Nadie es conejillo de Indias. Todas estas empresas llevan años usando Netscaler como su pieza de distribución de tráfico, de optimización de tráfico, algunas de securización de tráfico. Esas normalmente no aparecen aquí porque suelen no querer dar información de las tecnologías que usan. Y la tercera slide, lo que opinan los administradores de tecnologías Application Delivery Controller, es decir, aquellos que pueden comparar la muestra que hizo el grupo EMA. Esto es una encuesta no comisionada, no pedida por Citrix, es una encuesta hecha por el grupo EMA, a 450 administradores de varias tecnologías, es decir, aquellos que pueden comparar entre esas tecnologías. Bueno, pues aquí veis que de 21 preguntas distintas, 21 aspectos distintos en los que se preguntaba, en 16 de ellos preferían tecnología Netscaler frente a la de nuestro rival más directo. No hablamos de si hace muy bien un tipo de balanceo específico, etcétera, sino de aquello que determina de verdad el valor de la solución. La satisfacción en general, el valor de la solución, la efectividad del soporte, con la tranquilidad que lleva asociada al que administra la plataforma, el retorno de la inversión, la facilidad de uso, protección de la inversión, es decir, aquello que hace realmente que se use una tecnología o se use otra. En eso preferían Netscaler. Bien, vamos a ver 4 escenarios específicos en los que se utiliza Citrix Netscaler. Dar disponibilidad y seguridad a entornos Citrix, Synapse en desktops, en mobile, portales web, vamos a decirlo, genéricos, no importa el aplicativo que haya por detrás, y protección de ellos con el firewall de aplicación, consolidación y la software defined networks, aquello de lo que venimos hablando ya hace mucho tiempo, y poco a poco pues van haciéndose su espacio, y hay muchas empresas que cuando nos piden información o lanzan RFPs ya se hace foco en qué nivel de integración hay de nuestra tecnología o de la de los competidores con las SDN, y entornos Microsoft, que es lo que queríamos contaros sobre todo hoy. Escenarios. Sin dejarnos abrumar por la cantidad de iconos y la arquitectura tan compleja que aparece aquí, simplemente vamos a pensar, y de esto normalmente, probablemente la mayoría de vosotros, los que estáis asistiendo, pues lo conocéis porque es la arquitectura de Citrix. En lo que hay que pensar es que hay un portal al cual se van a conectar los usuarios, y ese portal hay que balancearlo con algo. Por eso aparece aquí delante un equipo que va a dar disponibilidad a estos servicios. Hay que, de la misma manera, dar disponibilidad a los brokers, y por detrás, para un entorno, por ejemplo, en desktop, donde aquí hay brokers sirviendo una arquitectura de desktop virtual, pero dentro de los desktop virtuales luego voy a servir aplicaciones también virtualizadas con Synapse, pues es posible que por detrás haya otra vez una infraestructura Citrix con probablemente otra vez unos portales web, unos storefront, y detrás unos brokers de Synapse. Esto sería una arquitectura muy completa, por decirlo de esa manera, y para los accesos de los usuarios remotos con una solución SSL VPN delante, que idealmente querremos que no sea una SSL VPN completa, porque esto requeriría montar un agente en los puestos cliente, etcétera. Toda esta arquitectura, todos estos sistemas de balanceo que aquí aparecen como cajas distintas, no necesariamente son equipos físicos o virtuales, pero equipos distintos. Hay muchas de estas tareas que estarían en el mismo equipo. Por ejemplo, el balanceo de los frontales y el balanceo de los brokers típicamente va a ser el mismo equipo, pero de manera lógica sí son los distintos puntos en los que hay que dotar de alta disponibilidad, balanceo a las aplicaciones. Es más, en un diseño que siga la especificación, las recomendaciones de PCI DSS, que para los que no lo conozcáis, pues son unas especificaciones que las casas de tarjetas de crédito generaron para dotar de seguridad adicional a las transacciones o a las peticiones que pueden alojar en algún momento o manejar o transaccionar con datos de tarjetas de crédito, pero son directivas de seguridad que se pueden aplicar a cualquier entorno. En esos entornos, incluso
la protección de estos aplicativos, primero el storefront, el aplicativo web que sirve a los usuarios en las páginas diciendo lo que pueden hacer dentro de la granja, deberían estar protegidos con firewall de aplicación. Entonces, en todos estos puntos hace falta tecnología ADC. Y esto es lo que haría Netscaler, insertarse en estos puntos. Probablemente un mismo equipo haría toda esta parte que vemos aquí, toda la parte de la granja Citrix en Apps en Desktop, incluso el backend, si hubiera luego servicios a balancear como Microsoft, etcétera, todo podría ser un equipo. Y en DMZ habría típicamente otro equipo Netscaler haciendo el acceso seguro hacia la granja. Si tuviéramos dos data centers, faltaría una pieza que es el balanceo global para poder mandar a los usuarios a un data center y bien a otros usuarios al otro data center, o bien en caso de disaster recovery, si el primer data center ha caído, no importa que sea la línea de comunicaciones o que sea parte del CPD o que se haya ido completamente la alimentación del CPD, no importa. En cualquier caso, poder mandar el tráfico al otro data center. Eso también lo haría este equipo, el primero que aparece aquí, que está marcado como SSL VPN Virtual Server. Ese Netscaler estaría haciendo también la redundancia geográfica. Y algo que algunos es posible que aún no conozcáis, llevamos, yo diría, 6, 7, 8 meses con la capacidad dentro de Netscaler de romper el protocolo ICA y ver todo lo que hay dentro de ellos, de él. ¿Qué quiere decir? Esa ceguera que tenían a veces los administradores, esa incapacidad para ver qué está ocurriendo con las transacciones que están llegando a mi granja, lo que hacía era que cuando les reportaba a un usuario un problema, que el problema, como sabemos, típicamente es Citrix no funciona, o Citrix no responde, o el Citrix me va mal, ante eso había que empezar a analizar de cabo a rabo todo lo que hay en medio entre el usuario y los servicios para ver dónde estaba el problema. Y eso muchas veces pues suponía escalar el problema a la gente de networking para preguntar si había algún problema con la red, etcétera. Eso conlleva tiempos de respuesta, tiempos de resolución de incidencia grandes, y lo que hacemos ahora es en Netscaler sacar un montón de información. Aquí no tengo las slides, pero hay cientos de parámetros, muchos cientos de parámetros que se sacan de dentro de las transacciones Citrix para poder tener luego consolas de este estilo que veis, donde por usuario podría ver el round trip time que hay, qué parte corresponde a la latencia de su comunicación, es decir, su acceso hasta el Netscaler, cuánto está durando y cuánto está durando la parte interna, con lo cual ya puedo, de un vistazo, simplemente mirando este slide, ver si el problema está fuera de mi data center o está dentro. En el momento en el que esté fuera, ese usuario que ha dicho Citrix va mal, ya puedo olvidarme completamente de revisar la granja. Sé que la granja está bien, mi problema está fuera, porque estoy viendo aquí automáticamente que los retardos vienen, por ejemplo, por la parte externa, como es en el caso de este usuario. Si no fuera así, pues siempre puedo comparar con los demás y ver dónde está el problema. Entrando aquí, esto no es solo un dibujo, pero en la consola real pincharíamos en alguno de los usuarios y dentro podríamos estar viendo si el problema de ese usuario es el tiempo de logón, o si el problema es al abrir únicamente determinado aplicativo, porque tendríamos una lista de los aplicativos que usa el usuario, los que ha terminado y los que está abriendo ahora. Podríamos saber a través del tiempo si siempre le ha ido bien y a las 3 ha empezado a funcionar mal, o si siempre le ha ido mal. Si siempre le ha ido mal, pero solo abrir el Microsoft Excel y en cambio todo lo demás funciona bien, con lo cual probablemente eso ya me apunta de manera clara a un servidor de la granja, etcétera. Estas herramientas ayudan de manera enorme, agilizan tremendamente la labor de resolución de incidencias en un entorno de Citrix. Por supuesto, también sirven con datos históricos pues para capacity planning, para saber que en breve, por ver cómo los tiempos de logón están aumentando, en breve tendré que poner un broker más en la granja, por ejemplo. Poder tener información del tipo de dispositivos desde los que está accediendo cada usuario o los usuarios en general, es decir, si la gente está accediendo con un Android, está accediendo todos desde PC, desde Mac, etcétera. Voy a tener información muy rica para solventar los problemas que tenga en mi instalación. Segundo escenario, portales web, cualquier aplicativo que delante tenga web, no importa lo que haya por detrás, y por tener web es susceptible de un montón de ataques. Ahí tenéis un ejemplo, un pantallazo de el tipo de ataques que para un firewall de aplicación web.
start URL, es decir, que los usuarios no puedan poner a fuego en la barra de direcciones del navegador una página que está dentro del árbol de páginas. No, tienen que entrar solo a través de la página de inicio. Bueno, pues ese check tan sencillo ya requiere cierta inteligencia adicional para saber cuándo se puede ir y cuándo no. Consistencia de las cookies, evitar buffer overflow, proteger salidas de información de tarjeta de crédito. Este equipo puede analizar todo el tráfico que sale, identificar números de tarjeta de crédito que se puede customizar, pueden ser también números de la seguridad social, DNIs, y bloquear para que no salga ese tráfico. Y ataques típicos conocidos como cross-site scripting, SQL injection y ataques también para con aplicativos XML para web services. Todo este tipo de aplicativos, como veis aquí en varias pestañas, tienen una manera de configurar en cuanto a aprendizaje, etcétera, que hace que esta tecnología no encaje de manera clara, no es algo que hagan los firewalls, los Next Generation Firewalls. Eso es una tecnología de firewall perimetral con visibilidad añadida, pero no es protección a nivel aplicativo web, que es lo que hace esta tecnología WAF. Con esto tendremos gráficas, estadísticas, informes sobre el tipo de ataques que tenemos, cuántos ataques, de qué IPs se podrán reportar. Aquí veis información de syslog que quedan registradas, se pueden exportar los syslog en formato CEF, que es el formato que admiten las tecnologías SIEM de recolección de logs e incidencias de elementos de seguridad de la red, etcétera. Y aquí abajo veis, luego ya tendréis en la presentación el link por si queréis ir, cómo el WAF de Netscaler ha sido elegido por los administradores de WAF, es decir, por el público en general que utiliza esta tecnología, como el más interesante a tener en base a un montón de argumentos, de precio, de facilidad de manejo sobre todo, de que protege todo lo que tiene que proteger, etcétera. Y de la misma manera, NSS Labs, después de un análisis exhaustivo, pues ha visto cómo la protección es parecida, es equilibrada entre un 99,70 y algo por ciento y el 99,9% de protecciones lo hacemos prácticamente todos, pero con una diferencia tremenda en cuanto a coste. Una diferencia a favor de Netscaler es con diferencia el WAF más económico por byte protegido, que es lo que se medía en ese caso. Un tercer escenario, la consolidación. Hoy en día estamos en el mundo de pues el agregar servicios, el evitar tener hardware redundante, consumo redundante, etcétera. Dentro de Netscaler, los Netscaler SDX, para los que no los conozcáis, son la plataforma Netscaler, el hardware Netscaler, que encima permite tener balanceadores virtuales Netscaler. En lugar de hacerlo en un hardware de propósito general, que no podemos dimensionar, que no tiene aceleradoras SSL, que hay que manejar como elemento de virtualización, en contraposición a eso, dentro de nuestra plataforma podemos meter hasta, como veis ahí, hasta 80 Netscalers en 2 US de espacio en rack. Fijaos la diferencia de consolidación con nuestro competidor principal. En 2 US de espacio en rack podemos meter 80 balanceadores, cuando ellos en 16 US pueden meter en torno a, no sé ahora los números, depende de los blades, pero puede estar en torno a 96. La diferencia de consolidación, de ahorro de costes, el no tener que provisionar todos estos blades que veis aquí, sino que Netscaler es un equipo donde todo lo que tiene va dentro ya con él, no hay que hacer ningún aumento de hardware, es todo por licencia. Bueno, pues eso es lo que nos posiciona mejor orientados al cloud. Para las SDN, Software Defined Networking, y esto es un campo abierto o intermedio, por así decirlo, entre la gente de red y la gente de sistemas. Yo sé que la mayor parte de los asistentes normalmente a estos webinars sois gente de sistemas, de aplicaciones. Esto está un poquito a caballo. Los que no lo conozcáis, la tecnología Cisco Nexus 1000V, 1110V, la última versión, son plataformas de servicios de cloud, son servidores virtualizados sobre los cuales Cisco mete sus tecnologías de red, su virtual router, su virtual firewall, su virtual optimizador WAN. Como Cisco ha discontinuado su gama de balanceadores, pues necesitaba algo que meter ahí dentro, necesita un balanceador. Y el único balanceador con el que se ha integrado para que pueda correr ahí dentro es Netscaler. Este que veis aquí como Netscaler 1000V,
participa dentro de lo que Cisco llama Virtual Path, VPath, que es la manera de redirigir el tráfico que pasa por esta plataforma a los distintos servicios a los que tiene que ir, porque no siempre tendrá que ser optimizado, no siempre tendrá que pasar por el firewall. Eso crea unos caminos que el resto del tráfico, el resto del flujo, ya no tiene que analizarse, sino que se sabe por qué caminos tiene que ir. Bueno, pues esa inserción dentro de la cadena de servicios es lo que llaman Virtual Path. Algunos conoceréis el equivalente en VMware. VMware NSX viene a ser más o menos, o viene a buscar más o menos la misma funcionalidad. Con NetScaler Control Center también nos integramos en el Service Chain de VMware. Y la otra integración con Cisco, Cisco Rise, un protocolo que ellos definieron para poner en paralelo a sus Nexus sus propios balanceadores. Como ya no tienen balanceadores, el partnership con Citrix lo que hizo ha sido desarrollar, implementar Rise dentro de NetScaler para que pueda hablar con los switches de core Nexus 7000. ¿Qué quiere decir? Pues que el NetScaler funciona como si fuera un Blade dentro del switch de core. Eso es algo que también solo Citrix puede hacer. Y por último, la integración más orientada ya al software Defined Networking. En el caso de Cisco, es la tecnología Cisco ACID, su controlador de SDN, el que va a decidir en función de los aplicativos que están corriendo y hacia dónde se mueven los aplicativos y dónde se levantan esas máquinas virtuales, cómo adaptar el switching y el routing para que se pueda de verdad servir ese tráfico. Si un aplicativo migra y deja de correr en el CPD 1 para correr en el CPD 2, pues habrá que extender las VLANs o habrá que hacer de alguna manera que esa máquina virtual pueda correr allí, y para eso el switching tendrá que estar adecuado en ese data center, pero hacerlo de manera dinámica. Bueno, pues la inserción de NetScaler o la integración de NetScaler con Cisco ACI hace que cuando ese servicio migra a otro CPD, si ese servicio tenía que estar balanceado, pueda migrar también el balanceo adecuado allí. Y eso supondrá levantar una instancia de NetScaler allí o configurarla de la manera adecuada para que acepte tráfico de esas máquinas virtuales. Bueno, pues esa integración en la SDN, en este caso en el ejemplo con Cisco, pero se puede integrar con otros fabricantes, es otro de los escenarios en los que entramos. Y estamos en el mundo de las SDNs desde el primer día. Open Daylight es el primer proyecto, por decirlo de alguna manera, open source que surgió para el tema de las SDN, y desde el día 1, fijaos con quién estamos como miembro Platinum, con los grandes players de nivel 2, nivel 3. Y el cuarto escenario consiste en los 5 escenarios que os queríamos contar sobre entornos Microsoft. ¿Cómo encajo y por qué encajo un NetScaler dentro de distintos escenarios en aplicativos o de soluciones Microsoft? Entre esos 5, de esos 5 que vamos a ver son el reemplazo de los TMG. Ya sabéis que pues no sé si es el fin de soporte o fin de vida, fin de mantenimiento o algo así, es ya inminente, con lo cual, bueno, pues se pueden dejar de momento hasta que termine el fin de vida, pueden estar funcionando, pero no hay reemplazo para ellos, quiero decir, no hay siguientes versiones, no habrá más parches, terminará el soporte que se va a dar a los mismos, etcétera. Entonces se tiene que ir pensando en reemplazar esa tecnología. Para la arquitectura de colaboración, de comunicación, de link, pues también hay determinados componentes a los que se tiene que dotar de alta disponibilidad. Lo mismo para el caso de Exchange, con la optimización añadida. Para el caso de LoWa, lo mismo para SharePoint y lo mismo para Microsoft SQL. Lo más importante de esta presentación realmente ahora no es verla, es que cuando os la pasen, esto que veis aquí, este gráfico, realmente van incrustados los documentos, los podéis tener disponibles en la web, pero están aquí incrustados en la presentación con la guía de configuración, o la guía, en este caso en el de TMG es la guía de solución, de cosas que se pueden hacer, pero en otros casos son guías de implantación paso por paso de las soluciones. ¿Qué queremos hacer para el caso del TMG? Pues bueno, las funciones que hacía TMG de proxy inverso, reescribiendo determinado tipo de tráfico para adecuarlo al aplicativo que hay por detrás, el usarlo como acceso remoto seguro a esos aplicativos, caching de tráfico, protección. No es realmente que la protección se haga en el propio TMG, pero sí ser un punto de concentración
de la seguridad, es decir, cuando llegan las transacciones, poder derivarlas, poder hacer inspección de URLs o mandarlo a servidores que puedan verificar pues que no hay malware, etcétera. Ser un punto de autenticación centralizada, donde el usuario, una vez se valide, no tenga que validarse contra cada uno de los aplicativos a los que entra, si entra a un portal web o entra a un SharePoint, que no tenga que volver a meter sus credenciales. Pero además de hacer esas tareas, el NetScaler añadiría la disponibilidad de servicios, es decir, estaría en la ubicación en la que está el TMG, pero además podría estar dando disponibilidad a ese aplicativo que hay detrás en base a balancear ese portal web o el SharePoint o el Exchange o el aplicativo que sea. Por supuesto, como hemos dicho antes, a la vez podría estar dando disponibilidad global, poder hacer que si ocurre algo en el CPD principal o en las comunicaciones con el CPD principal o parte del servicio se ha caído en el CPD principal o hay un exceso o un porcentaje de carga ya demasiado alto en el CPD principal, pues el resto del tráfico derivarlo hacia el otro data center. Algunos de esos aplicativos los protegeríamos con WAF. El PMG no tiene tampoco, aunque en algunos sitios aparece como protección a nivel 7, no es esto a lo que se refiere. Ya nos lo hemos encontrado alguna vez por ahí, no es un WAF realmente. NetScaler sí aportaría la capacidad de proteger mediante WAF esos aplicativos y como extra también añadiríamos la capacidad de optimizar las bases de datos. Pues todo esto es lo que NetScaler aportaría como reemplazo de los TMG obsoletos. Ya os digo que a día de hoy creo que sigue teniendo soporte TMG, pero ya le queda poco. Ha llegado a su fin de mantenimiento, por decirlo de esta manera, pero no a su fin de vida. En cuanto llegue a su fin de vida, pues quedará fuera de soporte y habrá que pensar en cambiarlos, aunque lo ideal es ir pensando desde ya para evitar problemas de soporte en el futuro. Para el tema de Link, lo mismo. Aquí lo que tenéis incrustado es la guía de despliegue, es decir, aquí tenéis el paso a paso de cómo instalar un NetScaler. Si no recuerdo mal, viene desde cero, es decir, viene incluso desde poner las IPs fundamentales al NetScaler para que alguien cuyo foco no es la parte de red y no conoce NetScaler ni lo básico de cómo configurarlo y dónde se ponen las IPs y cómo se llaman y por qué, ahí con esa guía se puede hacer si queréis probarlo en algún entorno. Una cosa interesante, no es que sea imprescindible, pero sí es muy interesante saber que la tecnología está validada por el fabricante. Es decir, una cosa es que se integre y otra que el día que tengas un problema te puedan decir que no te hacen caso porque no está aprobado. Bueno, pues como veis aquí está certificado por Microsoft como uno de los equipos capaces de dotar de alta disponibilidad a ese entorno. Lo mismo para SharePoint, ahí estamos también certificados por Microsoft, incluso para el despliegue de SharePoint híbrido, SharePoint donde una parte está on-premise y otra parte está en la nube. Bueno, pues en ese despliegue es relativamente nuevo y estamos también certificados para él. Ese es un entorno donde pocos fabricantes, de hecho creo que solo estamos dos a día de hoy certificados ya para ese entorno. En un entorno de SharePoint no se trata solo de dar disponibilidad, está muy bien y es lo mínimo que se puede pedir, el tener disponibilidad de la plataforma, pero SharePoint, por estar basado en web, es susceptible de ser optimizado. Hay compresión, hay cacheo, especialmente el cacheo de ficheros. En SharePoint sí que hay, aparte del uso habitual HTTP, pues hay cierto volumen de tráfico en cuanto a ficheros que se descargan y eso puede estar también cacheado en el NetScaler para descargar a los servidores de SharePoint y para agilizar esas descargas. También me ha incrustado aquí una demo de cómo configurar de manera sencilla el SharePoint. A pesar de no ser complejo y a pesar de haber una guía de instalación paso por paso, es cierto que un SharePoint es un despliegue relativamente estándar, no es un portal muy customizado, sino que es conocido en un porcentaje muy grande cómo funciona. Entonces hay una plantilla dentro de Citrix para, con 3 clics de ratón prácticamente, instalar el SharePoint. Basta decir cuál es la dirección IP que verán los usuarios, cuál es la dirección IP real de los servidores, si está protegido por SSL, pues hay que meter los certificados y poco más. A partir de ahí, todas las reglas necesarias de compresión del tráfico adecuado, de cacheo de los directorios adecuados, de imágenes, etcétera,
todo ese tipo de configuraciones está automáticamente hecho al importar la plantilla. Ventaja adicional, si mi instalación de SharePoint está hasta cierto punto customizada, si yo he cambiado algún directorio de sitio, si he añadido algún directorio al que quiera aplicarle algún beneficio extra, eso puedo customizarlo, puedo salvar la plantilla como mi plantilla de SharePoint, y es distinta a la plantilla original, y desplegar el resto de mis SharePoints con esa plantilla. Es decir, todos los cambios que yo haga y customice, puedo convertirlos a su vez en una plantilla. Y estos cambios, a diferencia de otros ADC, incluyen incluso protecciones de firewall de aplicación y otro tipo de optimizaciones avanzadas. Para el caso de Change, nuevamente lo mismo, certificado por Microsoft para la plataforma Change. Una cosa muy interesante, y esta, curiosamente, esto que veis aquí, el preferido por los administradores de Change, en la web microsoftexchange.org, donde bueno, parece el punto central de reunión de los administradores de Microsoft Exchange, desde abril de este año, en el que se hizo una encuesta a la gente que participa de manera activa en esa web sobre cuál es la solución preferida para dar disponibilidad y optimizar su plataforma de Exchange. A pesar de no ser el número uno en cuota de mercado, estamos como número uno preferido por los administradores de Change. Eso nos hemos enterado hace relativamente poco, no es algo que hayamos pedido, es algo propio de esa web, y nos hemos enterado de rondón, por decirlo de aquella manera, de que aparecemos listados como la plataforma preferida para dotar de disponibilidad a Exchange, dicho por los administradores de Exchange. Y aquí nuevamente tenéis incrustada la guía de cómo configurar Netscaler para Exchange. Dentro de Exchange pues hay una parte importante de disponibilidad, lo mismo que en SharePoint, pero tenemos el añadido de querer optimizar el tráfico del OWA, puesto que va sobre HTTP, y se puede jugar nuevamente con compresión, cacheo, reordenación de ficheros según salen al destino, etcétera. Un ejemplo, un slide sin nombre, pero conocido por el cliente del que viene, para que veáis la potencia de los equipos. En este caso es un cliente de Netscaler con aproximadamente 40.000 buzones concurrentes de Exchange. Eso está generando, se ve aquí en pequeñito, en torno a 500 megas sostenidos de tráfico. Y esto es un Netscaler de hace 5 años, con CPUs Intel de hace 5 años. Fijaos la CPU del Netscaler, en torno al 5%. Además de 40.000 buzones, hay SharePoint y hay otra serie de aplicativos, incluso firewall de aplicación para algún aplicativo. Aquí solo hay un 5% de impacto en el Netscaler gestionando 40.000 buzones. Y hablamos de un equipo de hace 4 o 5 años. Con lo cual, dimensionando a la inversa, podéis pensar que para entornos más habituales en nuestro país de 100, 500, 1000, 2000 usuarios, prácticamente cualquiera de los equipos, incluso los equipos más pequeños que tenemos en Citrix, y en muchos casos incluso los equipos en formato virtual, van a poder dar solución de manera tremendamente económica a la disponibilidad y la optimización de en este caso, de un Exchange. Y por último, esto que en lo que somos únicos a día de hoy, balanceo y optimización de Microsoft SQL. En realidad lo hacemos también para MySQL y desde hace medio año aproximadamente para Oracle. Oracle ha costado porque a Microsoft se le pagó para poder tener acceso al Tabular Data System, pero Oracle no ayuda a los que le quitan negocio, por decirlo de alguna manera, y a base de ingeniería inversa pues ha costado hacerlo. Pero ya hacemos también optimización para Oracle, que, bueno, ahí incrustada tenéis la guía donde os cuenta lo que se hace para optimizarlo, pero básicamente es permitir que en un entorno base de datos, en este caso de Microsoft, pueda escalar hacia arriba, es decir, el mismo servidor sea capaz de reducir su carga de CPU y de memoria para poder alojar más bases de datos o una base de datos más grande, lo que nos va a evitar el tener que tirar el servidor y comprar uno enorme para poder servir una base de datos que está creciendo. En la época en la que estamos del Big Data, pues bueno, es la tendencia a la que vamos y es lo que se pretende mitigar con esta opción. Entonces, en base a multiplexación, lo mismo que hablábamos antes de HTTP multiplexadas sobre TCP, es algo que reduce tremendamente la CPU de los servidores web, algo parecido,
idéntico se hace en el caso de SQL. Las peticiones a la base de datos, las requests, irán por unas conexiones SQL establecidas, pocas y estables, entre el Netscaler y la base de datos, con lo cual el evitar el tener que abrir y cerrar continuamente conexiones nuevas SQL va a relajar un montón la carga de los servidores. Por supuesto, disponibilidad, el poder monitorizar de manera inteligente los servidores y saber cuándo está caído, o si tarda más de la cuenta en responder uno de los servidores, no porque su CPU esté al 100%, sino porque las peticiones realmente tardan más de la cuenta en llegarnos, poder elegir otro servidor al cual mandar las peticiones y escalar hacia afuera. Igual que escalábamos hacia arriba haciendo que un servidor aguantara más carga, podemos escalar hacia afuera, tenemos visibilidad dentro de las peticiones, con lo cual podemos hacer de manera sencilla, con 3 clics, podemos separar y hacer que las peticiones de lectura vayan a determinados servidores y las de escritura únicamente al servidor que se va a estar replicando por detrás con tiempo real o síncrono o no síncrono con el backup que tenga. Esos eran los 5 escenarios, pero todo esto, por supuesto, a la hora de administrarlo, aquellos entornos donde tienen un entorno de gestión centralizado con Microsoft, pues bueno, con System Center se puede estar provisionando de manera dinámica si hace falta los Netscalers. El Netscaler después, en base a asistentes y en base a las plantillas, los templates que hemos visto antes, puede configurar y luego se puede seguir monitorizando usando también System Center Operations Manager, con lo cual queda, bueno, y por supuesto el Netscaler virtual puede estar corriendo sobre Hyper-V. Todo esto hace que todo ese despliegue para entornos Microsoft no quede aislado y no sea una pieza ajena que está dotando de disponibilidad al aplicativo Microsoft, sino que esté realmente embebido dentro del aplicativo en sí y se pueda gestionar con la herramienta de gestión habitual de ese entorno Microsoft. Vale, esto es básicamente todo lo que queríamos contaros, que veáis todos esos entornos de Microsoft a los cuales, para dotarlos de alta disponibilidad, dotarlos de optimización, poder gestionarlos de manera también eficiente y embebida con las herramientas de Microsoft, que veáis todo lo que se puede hacer. En la presentación, cuando se os pase, pero por supuesto está también accesible en la web, pues veréis todas esas guías de despliegue para que veáis más en detalle lo que se puede hacer, cómo hacerlo. Y lo que sí nos gustaría es cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, pues bueno, en la encuesta que luego va a aparecer, que nos las respondáis. Si me dejáis un segundito, voy a ver si tenemos por aquí alguna pregunta. Preguntáis si se puede descargar el vídeo de la presentación. La presentación va a estar disponible. El vídeo también se está grabando. No sé si se distribuye o no. Estoy casi convencido de que sí. Ah, perdona. Esta está respondida a escrito. Sí, efectivamente. Os van a mandar un link para tener acceso al vídeo. Preguntan por aquí qué función hace Netscaler Command Center. Command Center no hemos hablado de él. Es la herramienta. Había un dibujo de un slide donde aparecía una foto del Command Center. En el Command Center, o lo que queremos hacer con Command Center, es la herramienta de administración centralizada de Netscaler. Quiere decir, su tarea principal, o la tarea para la que fue ideado en principio, es para administrar despliegues donde hay un montón de máquinas. ¿Qué ocurre si tengo un entorno con 15 máquinas Netscaler y resulta que tengo que poner una nueva ruta de red a una VLAN nueva que he creado en la red? Pues tengo que entrar en 17 interfaces de comandos o 17 GUIs a poner la regla en los 17 equipos. Con el Command Center puedo tener una tarea en la cual hago una regla donde configuro esa nueva ruta, por poner un ejemplo, es una ruta, y la despliego a los 17 equipos. Y de la misma manera, pues tener agregado, tener un repositorio único donde están, donde se hace el backup periódico de la configuración de los equipos, etcétera. Pero
a la vez de ser una herramienta de este estilo, es una herramienta de reporting. Es decir, incluso si tengo solo un NetScaler, ese NetScaler puede estar reportando todo el tráfico administrativo y tráfico de servicio en esa consola, en el Command Center, y Command Center puede generar un montón de informes, y informes además customizados, informes que pueden ser periódicos, etcétera, con los que puedo ver información detallada a través del tiempo o en tiempo real también de pues, los ataques de red que estoy teniendo, cuánto tráfico está pasando de determinados usuarios, etcétera. Entonces es por tanto una herramienta de gestión multimáquina y también es una herramienta de reporting. Lo que es interesante saber, todos los fabricantes tenemos herramientas de gestión central, lo que es interesante es que no tiene coste adicional. Tienes NetScaler, pues tienes la capacidad de, tienes derecho a tener NetScaler Command Center en su versión virtual, es decir, lo descargo, lo instalo donde yo quiera, en cualquier máquina virtual, y lo gestiono desde ahí. Si existe para aquellos entornos grandes o entornos donde los administradores del NetScaler no quieren tener que interactuar con la gente de sistemas para pedir máquinas virtuales, para tener la base de datos en sus bases de datos, etcétera, existe una versión de pago de Command Center. Se sirve en dos appliances en alta disponibilidad, con las bases de datos ya dentro, etcétera. Sinceramente, si no es un despliegue muy grande o con una exigencia de chupar datos, de recolectar datos tremenda, no es tampoco necesario. Entonces, los clientes que tenemos a día de hoy en España, ninguno tiene esta solución, pero alguna empresa grande pues sí le puede resultar interesante. ¿Cómo hacemos la presentación de formularios? No entiendo la pregunta, si la podéis rehacer, la intento entender. ¿Hay certificación en NetScaler? URL, sí hay certificación. Normalmente normalmente no, siempre los cursos son cursos oficiales. ¿Existe algún curso en algún proveedor de certificaciones externo? Pero también, o la manera más habitual de hacerlo es a través de los mayoristas. Los mayoristas que tenemos aquí en España y en Portugal, pues bueno, de manera periódica o bajo demanda dan cursos de NetScaler oficiales, tras los cuales también hay la posibilidad de certificación. Entonces se trata de contactar con un mayorista. Vamos a disponer de la presentación. Sí, se os va a pasar con el link del vídeo, imagino que también aparece esto. ¿Senap, SendDesktop, SendMobile requieren NetScaler o solo es aconsejable? Senap y SendDesktop, vamos a decir los tres, no requieren NetScaler, es decir, indispensable no es. Tú puedes tener un entorno Senap, SendDesktop donde, bueno, en el pasado se ha hecho así, tenemos todavía algún cliente, aunque casi todos intentan escapar de ello. El caso es que hay clientes que tienen, por ejemplo, Microsoft NLB balanceando los frontales web. Bueno, pues tienes disponibilidad hasta cierto punto y sin embargo no tienes NetScaler. Luego la disponibilidad de la granja en parte se puede hacer con NLB. No es la manera ideal porque no vas a tener monitorización correcta. El NLB no se asegura de que el servicio esté bien. El servidor está levantado ya, pero igual se ha caído el servicio Storefront. Bueno, pues ya tienes un problema. Vas a mandar gente a un Storefront que como servidor está funcionando, pero como servicio Storefront no responde. Si en vez de NLB pones un balanceador de terceros y monitorizas que el IIS como servidor web esté respondiendo, pues lo mismo. Puede quedar corrupto un fichero de Storefront, puedes haber desinstalado por tareas de mantenimiento el Storefront, cosa que nos ha pasado, ha ocurrido en un operador y ha tenido problemas de soporte porque en tareas de mantenimiento se desinstaló un Storefront y el balanceador seguía mandando tráfico a ese servidor porque el IIS por debajo seguía respondiendo. Eso lo evitamos monitorizando a nivel aplicativo realmente con NetScaler. Ese es uno de los beneficios adicionales. Para acceder desde fuera a una granja, se puede acceder por SSL-VPN. Puedes tener una solución de terceros de SSL-VPN, montas tu cliente pesado SSL-VPN en todos los puestos remotos y entras como si estuvieras en local.
Ahora bien, si tienes que dar acceso remoto a alguien de un third party y te dice que no puede montar el agente SSL VPN porque ya tiene un cliente de otro fabricante y se chocan, pues ya tienes un problema. Si además no te deja montarlo, ya tienes un problema. Si es un PC que no manejas tú, ya tienes un problema. Si es un móvil y quieres montar un cliente SSL VPN, ya estás metiendo un móvil que no es propiedad de la empresa y por tanto no está securizado y seguro que va a traer su troyano de turno, lo estás metiendo en tu red. Lo que evitamos con Netscaler es eso. Vamos a tener acceso seguro a entorno de Citrix sin necesidad de ningún cliente en el puesto cliente, valga la redundancia. Simplemente el cliente receiver, que evidentemente ese es necesario, es el único que va a hacer la comunicación SSL segura y únicamente al entorno de Citrix. Si más allá de eso quieres usar el equipo como SSL VPN, bienvenido sea, pero para acceder a entorno de Citrix no es necesario. Y la tercera cosa que pierdes si no usas Netscaler, no vas a tener esa visibilidad adicional. El Desktop Director, si lo tienes, te va a dar ciertas pistas de qué está ocurriendo, tienes cierta información de la granja, pero no vas a ver los tiempos de latencia de los usuarios, no vas a tener datos agregados del tiempo de logón, hay mucha información sobre el round trip time, no ya de TCP, sino de ICA dentro de la conexión, que tampoco vas a tener ahí, ni el split entre lado cliente, lado servidor. Entonces hay una información rica que aporta el Netscaler, que ayuda al troubleshooting, que solo sale del Netscaler, no sale de ningún otro equipo. Entonces, y en ZenMobile, una solución de ZenMobile, si todo ese aplicativo se accede desde dentro de la red, realmente no hace falta el Netscaler. Pero si se accede desde fuera, técnicamente también se podría servir por SSL desde el App Controller el tráfico hacia afuera, pero el App Controller normalmente está en un lugar de la red en el que no se quiere poner SSL y aparte, no se quiere terminar las conexiones que vienen desde fuera, se quiere que acaben en la DMZ y además no está preparado para asumir la carga SSL que pueda venir en momentos de tener 1000 usuarios remotos conectados, 500 usuarios remotos conectados a la vez, pidiendo tráfico que va sobre SSL. Entonces, no es indispensable en ningún caso, pero es tremendamente recomendable en todos por todo lo que aporta. Si nos vamos al caso más reducido de tengo un entorno con 4 usuarios de SENAP donde solo tengo un servidor, etcétera, bueno, evidentemente ahí la ventaja es reducida, pero es que para casos tan pequeños también se puede aportar beneficio porque las versiones virtuales de Netscaler, el coste que tienen sería equiparable al coste asumible para un entorno tan pequeño. Entonces, altamente recomendable en todos. Y luego hay uno fundamental para todos esos entornos, especialmente los críticos. El día que tengas un problema y tengas una tecnología por delante balanceando los storefront y una tecnología por delante haciendo la terminación SSL, cuando hay un problema, primero no tienes información añadida para cómo resolver ese problema y segundo, cuando más o menos veas por dónde van los tiros, sacas una traza de red y resulta que el problema no está en la granja, sino que parece que está en el terminador SSL, empieza el ping-pong entre fabricantes diciendo, oye, aquí tengo una traza, mira a ver si tú ves algo, yo aquí no veo, parece que, etcétera. Eso lo que hace es que se demore el tiempo de resolución de la incidencia y puedes tener un servicio parado que cuesta dinero, imagen, etcétera, que no hacía falta. A ver, que se ha llenado esto de preguntas. Command Center se integra con Netscaler Insight. No, son dos soluciones distintas. Command Center es, si queréis verlo así, es como administración de la plataforma y es cierto que tiene información de reporting sobre el tráfico al que se está accediendo, los aplicativos, qué usuarios acceden, etcétera, pero Netscaler Insight está un poquito más, y a lo mejor el nombre responde a eso, está un poquito más orientado a ver ya realmente dentro del tráfico. Con Command Center yo puedo ver que ha habido 800 usuarios que se han conectado desde tal sitio a mi aplicativo y han recibido un error 401 para que se autentiquen, pero con Netscaler Insight, que tiene dos vertientes, la que analiza tráfico Citrix y la que analiza tráfico web, con ese puedo llegar más allá dentro del tráfico web y ver pues que han accedido a determinado directorio, ver el tiempo que ha tardado una página web en cargarse en el puesto cliente, es decir, no cuánto he tardado yo en mandarla,
sino cuánto ha supuesto el rendering de la página, porque a lo mejor en un segundo se la he mandado y creo que está todo bien y sin embargo tarda 40 en renderizarse porque resulta que mi aplicativo no está optimizado para Opera sobre Windows 7. Bueno, pues eso se puede ver con Netscaler Insight. Entonces son herramientas que atacan niveles de visualización distintos y son separadas. El tema de los formularios, la pregunta de antes que hice, los formularios, la pantalla inicial que solicita las credenciales en TMG para acceder a Exchange OWA. Se hacen con Netscaler. Vale. Si entiendo bien la pregunta es, ese formulario que le aparece al cliente, si se puede customizar, no customizar, si es el propio de Exchange o es nativo. Si yo quiero un entorno de balanceo, a ver cómo lo explico, iba a decir balanceo puro, no me refiero a eso. Si no quiero un punto central de autenticación en el Netscaler, simplemente dotar de alta disponibilidad a una plataforma como SharePoint, el OWA, etcétera, perdón, puedo perfectamente dejar que sea el propio servidor el que gestione la administración. Entonces, cuando llega tráfico, yo se lo mando a un servidor o al otro y al que le llegue lanzará su pop-up de administración, su formulario de administración, con lo cual será el portal de Exchange. Si yo quiero centralizar la administración en el Netscaler, es decir, que el usuario se valide, pero que se valide en el Netscaler, no en el SharePoint, y luego el Netscaler haga single sign-on al SharePoint, porque después voy a querer que haga single sign-on también al OWA, y single sign-on a la intranet, y single sign-on al SAP, etcétera. Si centralizo la administración, entonces es el Netscaler el que lanza el formulario. Con lo cual sería un formulario del Netscaler, sería una pantalla bonita o fea, dependiendo de los gustos, la que conocéis muchos, que es negra, donde aparece el logo de Netscaler, pero que es customizable y se puede hacer que sea adecuada a lo que quiera cada uno. Es decir, si el problema es que aparezca el logo de la empresa o se quiere que aparezca, que sea como la del SharePoint, se customiza la página para que aparezca cara al usuario de la misma manera. Pero en ese caso lo estaría lanzando el Netscaler. Netscaler puede capturar en ese caso las credenciales, validar contra el directorio y hacer después single sign-on. Esa es una de las ventajas de la centralización de la administración. Si no se quiere, entonces es cada aplicativo el que te irá pidiendo autenticación con su formulario cada vez que llega. A ver, una pregunta larga, dame un segundito que la leo. En un entorno de directorio tipo puro no se pueden poner balanceadores porque dan problemas. Vale, no veo, no tengo el contexto de la pregunta. Habla de que no es recomendable o que no funciona bien poner balanceadores en general en un entorno de directorio. No sé a qué se refiere la pregunta, pero si es por balancear el directorio, balancear, en este caso, nosotros lo que hacemos, es decir, lo voy a decir de otra manera, no interferimos con la disponibilidad del directorio, es decir, no balanceamos el directorio como tal. El directorio de Microsoft funciona como funciona, se integra de la manera que se integra, se replican entre ellos lo que tengan que replicarse, no atacamos de ninguna manera ese tipo de servicio. Lo que nosotros sí hacemos es, cuando tenemos que autenticar contra el directorio, lo más interesante es no poner en el Netscaler un controlador de dominio, sino varios balanceados. Es decir, el directorio se maneja a su manera. Nosotros no tenemos nada que interferir con el directorio. Simplemente cuando me piden autenticar, yo lo mando a un LDAP, perdón, un controlador u otro de manera balanceada para el caso en el que caiga uno y pueda ir al otro. Pero que haya en dos data centers, dominio, etcétera, no interferimos de ninguna manera. No estamos en ese caso. Entonces, respecto a la pregunta tal y como la leo aquí, de dos sedes con directorio activo y balanceo entre ellas, es decir, balanceo global, nada, estamos en el mismo caso. No tratamos en ningún caso la replicación, etcétera, del directorio. Esto es algo que hace el directorio puramente entre ellos. Ahora, si esto se refiere a
sincronizar los controladores de ambos sitios por la WAN o por Internet con balanceo global, lo cierto es que es un tema únicamente de conectividad. Cuando un controlador de dominio de un lado tenga que hablar con uno de los que está al otro lado y quiere llegar por Internet, lo único que puede hacer es o ir por IP, con el cual no habría ningún problema, más allá de los retardos que haya en Internet, o ir con una petición DNS. La petición DNS se resolverá de la manera que se quiera y si se quiere en Netscaler se puede dar una IP fija, con lo cual no habría ningún problema. Es un caso que habría que mirar más en detalle, pero bueno, es una pregunta que nos hacía sobre balanceo entre dos data centers para directorio. No es algo que hacemos de manera nativa, pero se puede usar el Netscaler para hacerlo, como cualquier otro balanceador. Una pregunta, aunque el que la ha hecho se ha ido: balancear la carga es nivelar la carga del servicio. Alta disponibilidad es continuidad de servicio. ¿Qué hace realmente? ¿Balancea o ofrece HA? Hace las dos. Las dos cosas son tareas de un balanceador. El balanceador, aunque por su nombre se llame balanceador porque balancea entre varios servicios, automáticamente balancear entre varios servicios quiere decir que si uno se cae, sigo mandando al otro. Luego, la alta disponibilidad es inherente al balanceo. Si solo quiero alta disponibilidad y no balanceo, es muy sencillo. Basta con poner los dos servidores, pero poner uno como backup del otro. Entonces, se puede tener solo alta disponibilidad si se quiere, se puede tener balanceo solo si se quiere, y lo normal es tener los dos. Balanceo que lleva de manera inherente la alta disponibilidad. ¿Command Center requiere comprar alguna versión específica Standard Enterprise o Platinum? No. Cualquier Netscaler te da derecho, no se compra aparte, salvo que quieras Command Center en versión hardware, en versión autocontenida, en la cual servimos dos appliances donde viene todo, vienen las bases de datos, se replican entre ellas, etcétera. Salvo eso, que debería ser para entornos muy grandes, no hay coste en el Command Center. Lo de si requiere alguna versión específica, es posible que siga apareciendo en algún sitio en la web, en los documentos nuestros internos que los mayoristas ven, que Command Center viene con la versión Enterprise, pero lo cierto es que cualquier Netscaler, es decir, como no lleva licencia asociada, con cualquier Netscaler, aunque sea estándar, tú puedes montar el Command Center. Y sabemos internamente, porque lo hemos preguntado ya varias veces, que aunque esté puesto y que necesitas Enterprise, puedes tener el Command Center con Netscaler estándar. No vas a perder soporte si alguna vez tienes algún problema, no te van a dejar de dar soporte. El Application Firewall, ¿qué licencia necesita? El Application Firewall puede venir de dos maneras. Una, la preferida, es con Netscaler Platinum. Netscaler se licencia como estándar Enterprise Platinum. El estándar es un balanceador con alguna cosa más. Tiene alguna tarea extra, la de SSL VPN, alguna optimización TCP, pero básicamente podéis verlo como balanceador. El Enterprise tiene además el balanceo global y alguna función extra de optimización y de seguridad. Y el Platinum añade la licencia de caché y añade el firewall de aplicación web. Entonces, nuestra manera preferida de servir el firewall de aplicación es como Netscaler Platinum. Pero es cierto que en Netscaler Enterprise se le puede añadir una licencia específica de firewall de aplicación. ¿Por qué es preferido Platinum? Porque el Enterprise con la licencia de firewall de aplicación vale poquito menos que el Platinum. Y el Platinum aporta muchas más cosas. Entonces siempre preferimos ir a Platinum, aunque haya que hacer un esfuerzo un poquito extra a nivel comercial para rebajar el precio y que se adecue, porque el valor que damos al usuario es mucho mayor. Entonces preferimos siempre el Platinum. Hay una salvedad. Los modelos virtuales, los VPX, no permiten esas licencias puntuales. Entonces no puedo poner Enterprise más licencia de firewall de aplicación. En modelo virtual sí o sí tengo que ir a Platinum. Solo hay estándar, Enterprise, Platinum. Esa es la excepción únicamente. Bueno, no tengo más preguntas aquí y creo que ya os he dado bastante la paliza. De todas formas, sabéis que bueno, tenéis ahí el contacto de Ana para las sugerencias, etcétera. Si vienen preguntas después y no tenéis contacto con nosotros en directo, pues podéis pasar a través de ella, porque al final pues, acabaríais llegando
a mí o a mis compañeros de preventa para resolver las dudas que tengáis. Pues muchas gracias a todos por asistir, esperamos que haya sido interesante y sobre todo, lo más importante de todo, que sí que os quiero decir, está muy bien trabajar sobre papel, todo eso que pone ahí, sobre esas funciones adicionales, sobre todo lo que aporta es cierto, pero lo que nos gustaría es, aquellos que tengáis de verdad esa necesidad y queráis dar ese punto extra al Exchange, al SharePoint, etcétera, Netscaler se puede descargar en versión de prueba, descargar la versión de prueba, instalarlo, ver todo lo que aporta. Después de eso, no aporta lo suficiente como lo que queríais para el coste que tiene, pues perfecto, pues no se adquiere. Pero normalmente os vais a encontrar que a un precio tremendamente razonable os va a aportar un montón de beneficios a todo ese tipo de soluciones. Pero para eso hay que probarlo. Entonces, os instamos a que descarguéis las versiones de prueba, probéis. Por supuesto, para las pruebas pues siempre tenéis a los partners y a los mayoristas y a nosotros detrás para ayudaros y intentemos sacarle valor que lo tiene. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta otra.